Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, suena Manolo García, ya no sé si estaréis, debió estar media Asturias ahí metida en el concierto del último de la fila de Avilés. Bueno, una auténtica maravilla, que grupos tan buenos, lo primero que vuelvan, y lo segundo que tengan tan buena acogida. Sé yo que no es su siguiente invitado, y es muy fan de ellos. Estaba ahí entre agarrar a Robe Iniesta, del cual también somos muy fans en este programa de Extremoduro. Yo tuve la primera cinta de Extremadura y Jesucristo García en cinta de casete cuando yo creo que estaba en octavo de HB, 14 años. En el proyecto que hacen ellos, que piden colaboración a gente de Plasencia y bueno, de otros sitios de Extremadura, a poner 1000 pelas, ¿vale? Pues mi cuñado, uno de mis cuñados, puso las 1000 pelas. ¿Ah, y luego sale en el disco toda la gente que puso las 1000 pelas. ¿Y sale tu cuñado? Lo ponía, y sale mi cuñado. ¡Qué guapo! Y sale mi cuñado, sí señor. Qué Fue guapo. uno de los que le dejó las 1000 pelas. Ostras, pues mira qué bien. Bueno, ya lo oís, y uno de los acentos más guapos que tenemos en Asturias. Para mí, sin duda, uno de mis cocineros favoritos, uno de los mejores sitios donde podéis ir. Y no solo por la buena cocina, hay sitios que tienen identidad propia, que fan investigación y que se salen un poco de les modes y siguen el su propio camino. Por eso, cuando ellos va bien, pues alegrámonos mucho, porque esta gente que no se vende a, bueno, pues a lo que hay el mainstream y estas cosas que llamen los modernos, pues siempre hay una noticia positiva para esta sociedad. En el centro de Xixón, y el Ricardo Señorán y el Farragua, y préstame mucho que estés aquí. ¿Qué tal, amigo? Pues muy bien. Muy bien. Fenomenal, encantado de estar contigo. ¿Cuántos años lleva abierto Farragua ya? Pues lleva abierto 7 y medio. Cuidado, Ojo, es que lo pienso y digo, hostia, 7 y medio, el 18 de diciembre del 98, te iba a decir, del 18. Vale. Estaba mi madre, Antonio, que es la pareja de mi madre, la dueña del local y su pareja. Claro. Y allí estuvimos solos esa noche todos. Sí. Un local que costó que arrancara. Hostia, al Siempre principio... lo dices mucho, ¿eh? Sí, costó porque no le dimos quizá... No sé si no lo orientamos bien, o al principio simplemente hicimos una apertura. Creo que algunas veces he tenido mal entendido lo que significa un poco el tema de la humildad con el poder hacer publicidad. Al final tú abres un restaurante y se tiene que publicitar un poco para que la gente vaya si no te conocen. Sí. No es decir, yo he trabajado con no sé quién y tal, pero di que vas a abrir un restaurante, sácalo un poco. Claro. Y no hicimos ni apertura, ni dimos prácticamente publicidad. Entonces, bueno, los primeros meses... apretaba. No entrar en los esfuerzos vives locales de tal, pues igual fue uno de los pilancos para no vendese ahí, ¿no? Puede ser. A los poderes tácitos de Puede la vida. ser, puede ser. Mira, eso nunca lo pensaré yo. Puede ser. Es verdad que nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer, pero sí es verdad que hay que tener un poco de perspectiva también de negocio. Es decir, esto es un negocio y hay que dar un poco de voz para que la gente entre, porque si no estás mucho tiempo sin que entre la peña, pues... Ya. No, claro. No va a funcionar. Efectivamente. Y es verdad que a mí, anguaño, siguen preguntándome qué es Farragua y un sitio complicado de definir. Uh-huh. Y eso para mí es una cosa buena. ¿Tú puedes definirlo? Yo no sabría tampoco definirlo. No sé si lo dijeras tú o leí una entrevista hace un par de años que te hizo Carmen, jefe de gastronomía, y decía que ella es como la abuela punky. Ah, mira, eso me lo gustóme. Me lo dijo un cliente
que se llamaba José Ramón, que fue mi mejor cliente, una persona hipersensible, que la encantaba comer. Y Ana, su mujer, va mucho es clienta VIP. Quiero decir, ella va a pasar por ahí una tarde y le digo, tengo hambre, y digo, espera, que tengo una tortilla. Y le hago una tortilla, le hago la tortilla, se la lleva para casa, tengo allí 2 cocochas congeladas, la saco y se lleva una tortilla de cocochas y como Dios, ¿no? Claro. Y él me dijo que cocinaba como la abuela Punky, y puede ser, porque es verdad que hay muchos sabores, de repente hay un picante un poco subido, un ácido, pero yo cocino muy, muy como siempre, muy de guiso, de reducción, de sabores que todos identificamos, sí. Y aparte de eso, que es verdad que tu abuela Punky, no sé, me viene a la imagen de la portada del disco de Obús, me parece que era, ¿no? De que viene la abuela con los cuernos y esas cosas. A mí me parece una de las personas que conozco con mayor elegancia y mayor sensibilidad en la cocina. Y eso es muy complicado. Pues sí, es muy complicado. Yo la verdad, cuando empecé a cocinar en Farragua, yo no tenía esa perspectiva de mí. Yo siempre he sido un cocinero que ha querido cocinar en muchos sitios e intentar ser muy bueno en esos sitios, pero en lo que había que hacer. Quiero decir, tú a mí me ponías en cualquier sitio, hay que pelar patatas, vale, soy el mejor. Y ya es el mayor pelando patatas. Hay que cortar verduras y hacer este guiso, vale, soy el mejor. Pero una vez abrí mi restaurante, que la responsabilidad está en lo que siente la otra persona o en lo que vas a comer, y el paladar es lo más importante. Y me he dado cuenta porque tengo un paladar, no sé si fino, pero sí muy acertado con los equilibrios de está demasiado salado o menos. Creo que he mejorado mucho en ese aspecto, o que me he descubierto mucho en ese aspecto. Y además yo creo que, bueno, tú conoces muy bien las dos cocinas, la extremeña y la asturiana. Yo creo que sí punto de... Y que no quiero decir sofisticación porque suena como snob. No, exacto. Y tu cocina no es snob. No, efectivamente. no lo es. Pero ese punto de eso, de elegancia y de sensibilidad, llega algo a lo que yo creo que podríamos evolucionar muy bien por el tipo de cocina que tenemos, pero que a veces no tenemos. Y tú sí que diste ese pasín más que a mí yo creo que hay algo de lo que tenemos que sentirnos muy orgullosos. Lo primero, gracias. Y lo segundo, yo creo que la cocina que yo hago, que yo intento, es una cocina que esté cargada de sabor, en que las cosas sepan a lo que tienen que saber y que sea muy sencilla tanto a la vista como en la explicación como en el plato. Quiero decir, tú puedes comer simplemente una presa con un escabeche de boletus, por ejemplo, pero que la presa esté perfecta. En su punto, en su momento perfecto, y que el escabeche sea perfecto. No quiero poner 20 cosas para decirte todas las cosas que sé hacer. A veces me da un poco de inseguridad decir, joder, si es que parece como muy simple el plato, ¿no? Ya. Me parece que no es nada, ¿no? O te saco una molleja con un caldo reducido, no sé qué, hostia, parece que no es nada. No, los tendones. Sí. Yo nunca comiera tendones. Y decía, ¿cómo va a comer un tendón, tío? Yo creo que hay una de las cosas que el nombre que tienes en los platos, o lo que publicamos a veces por ahí, puede echar atrás a mucha gente que no te ha de comerlo. Y yo digo, total. Cómelo. Sí. Porque vas a ir allí y no te vas a ver como tú crees que sabe. Sí, total. Pero es lo que te digo, yo creo que la clave es el ser cocinero, que ser cocinero es tener paladar. Sí. Porque tú puedes hacer unos tendones y que el caldo esté muy aguado y tú los comes y dices, ¿qué es esto? Yeah. Pero si el caldo sale perfecto de ligazo, con un toque ácido, un toque picante, el caldo que has hecho está bien concentrado, bien reducido, y tú lo pruebas, está en el momento perfecto de temperatura y dices, ¡ay, qué rico! Claro. Y dices, qué bocado más rico, ¿no? Claro. Ya está. Pero daste cuenta que son platos, los platos que tú tienes normalmente en tu restaurante no se reproducen en ninguna otra carta asturiana. Supongo que en alguna extremeña puede que sí, alguno, pero sí, poco. Sí, no, porque son platos como muy idealizados. ¿Sí? Quiero decir, a veces le digo a mi mujer, o en algunas publicaciones que pongo que hago una cocina extremeña y asturiana un poco idealizada. Ella me dice que idealizar es como una palabra que quizás no sea una palabra bonita, y yo creo que sí, porque a mí el idealizar algo me hace verlo desde mi perspectiva. Claro. No quiero hacerlo igual que lo haces tú, quiero aportar algo mío. Entonces tampoco hay muchos platos iguales tampoco en cartas extremeñas. Bueno, yo por una vez probé en Extremadura una ensalada urbana. Sí.
no tiene nada que ver con la Sí, tuya. es diferente. Claro. Es diferente. O sea, pero claro, yo venía de probar la tuya, Sí. que igual ese fue el problema. Sí. Me gustó mucho más la tuya. Sí. Pero es muchas veces eso es lo que te digo, el ser cocinero no es solo cortar 3 cosas y ponerlas en un plato y ya está. Que sí, que es eso. Pero antes de salir eso tiene que estar probado y decir, está perfecto de zumo de limón que tiene, este es el que tiene que tener, o este es el que tiene que tener para que sea equilibrado, ¿no? Claro. Y entonces un poco eso. Por eso digo que es muy complicado. En este mundo en el que vivimos, Yes, o cocina tradicional, o cocina de vanguardia, llámalo, o moderna, o bueno, Sí. como te dé la gana. Y luego hay un montón de gente que está como ahí en medio, ¿no? Que normalmente hay toda una cuestión de pasta o de dinero que tengas. Pero la creatividad muchas veces sí que está reñida con el dinero que vamos a pagar cuando vamos a un restaurante, pero en otros casos como el tuyo puedes hacer cosas completamente nuevas y a la vez tener un precio contenido. Sí. Yo con esto me refiero a que hoy en día los cocineros ya casi todo está inventado en esta vida, ¿no? Sí. Y muchos cocineros, no digo que copiéis, pero todos vos miráis. Y en Sí, el mundo de total, internet total, pasa. Total. Ostras, yo en tu restaurante veo algo completamente distinto a los demás. Yo no sé ni siquiera si es creatividad, porque mira, sufro mucho últimamente. Este año hemos tenido muchísimos problemas en el restaurante con personal, Sí. bueno, con muchas cosas, y tienes que estar en otros sitios que a lo mejor tu creatividad no está ahí, o no tienes tiempo para crear. Creo que es un tema de sensibilidad Ujú. cocinando, ser sensible cocinando. Es decir, oye, tú vas a poner esto, hazlo muy bien, o aunque sea, creo que es sensibilidad. Quiero decir, tú puedes ser muy creativo y hacer cosas creativas, pero si no están buenas, no vale Ya. absolutamente para nada. Y luego también es otra, perdona, David, Sí. bueno, tú me conoces, yo soy cocinero y soy un apasionado, pero soy un apasionado del cliente. Ujú. Quiero decir, soy un apasionado de ser buen anfitrión. Y eso significa tener mucha responsabilidad, que lo que vas a hacer para la gente que viene a tu casa tiene que ser algo bueno, algo que esté rico, porque esa gente viene a pasar un buen rato a tu casa. Y eso también me guía mucho, Bueno, y hay pocos cocineros como tú, hay muchos que salen para... Y yo creo que la mayoría ya de forma sincera, ¿eh? Ujú. Pero bueno, muchos salen un poco como a lucirse, ¿qué tal? ¿Te gustó? Tú sales a principio, a mitad de servicio, muchas veces, Sí. vas rulando por los meses, vas presentando tú mismo los platos, Sí. los sacas con la estética que tienes con el gorro. Sí. Eso y uno de los puntazos del local, sin duda, ¿no? Total. Claro. Bueno, yo creo que eso le da Sí, cercanía. Sí. Le da cercanía y muchas veces salgo con el lápiz aquí metido en el gorro Sí. y otras veces a lo mejor tengo una mancha en la Sí. chaquetilla porque Claro. estoy cocinando. Claro. Quiero decir, o salgo yo y los chavales no están y te marco yo el cubierto y tal, y la Sí. gente dice, hostia, Eso. ¿sabes? No, hombre, y luego además sales con el gorro, que el gorro da estética seria. Sí. Y luego tú no oyes serio. Entonces, da un contraste y yo creo que define muy bien lo que hay el restaurante. Sí, total. Eso. Porque Lo- tú dices bistró Total. de cocina Total. de vanguardia con toques asturianos, extremeños, que redescubre la tradición. Como seguramente te definan en muchas guías, ¿no? Sí, sí. Y tú dices, no hay eso. No, pero lo que define es la estética de cómo yo voy vestido, la estética del restaurante define lo que yo siento por la profesión, Ujú. que es un respeto impresionante, pero tú luego una vez entras allí define lo que yo soy como persona, Ujú. que es una persona acogedora, que quiere que pases un buen rato y que quiere hablarte de tú a tú y estar bien, ¿sabes? Que disfrutes y que no haya mucho postureo, que si me confundo en algo, dímelo, que no pasa nada y eso es lo que quiero. Sigues manteniendo unos horarios muy caóticos, muy tuyos, a pesar de estos tiempos en los que, pospandemia, abandonamos casi por completo las cenas. Tú sigues abriendo Sí, nosotros... para cenar entre semana. Nosotros abrimos para cenar entre semana con los mismos horarios. Es verdad que en invierno este año ha sido un poco extraño en general en la hostelería. Yo por lo que hablo con mis compañeros, puedes tener un fin de semana que sea una locura de trabajo y luego de repente tienes sábado o viernes por la noche que tienes 2 o 3 mesas. Ujú. Entonces eso es algo que psicológicamente te destroza, Claro. te mina y más cuando tienes un negocio. Yo sigo con ellos, pero es una cosa que puede cambiar.
Vale. Quiero decir, yo de repente empiezo a ver que no funciona y tengo que tomar las medidas de que, oye, pues mira, a lo mejor tenemos que tener otras condiciones y no vamos a abrir por la noche. O para mí es rentable el no abrir por la noche y quiero tener una vida más confortable con mi familia, que me gustaría formar una. Bueno, pues vamos a ir adaptándolo. Lleves muchísimos años trabajando muchas horas, no te voy a decir por y para el restaurante, pero con un sacrificio personal importante. Tú y es un tío muy, muy apasionado, que yo creo que si, no sé, estás casi al 50% a las cosas, va a estar bueno, pero no estaría satisfecho contigo mismo. Quizá no he tenido, no sé si el talento, la capacidad de saber... Ya vamos mal, no empieces por ahí. De saber delegar mejor, ¿vale? Esta última semana, y antes de irme de vacaciones, he estado una media de 12 horas en el restaurante. Yo no es una cosa que quiero para los míos. Mis trabajadores no vienen a esa hora. Todos cumplen sus horarios. Yo tengo que hacerlo porque si no, no saldría el trabajo. Pero si soy capaz de que salga, no lo hago. Quiero decir, si yo puedo estar 8 horas, voy a estar 8 horas. ¿Vale? Lo que pasa que hay en momentos que o bien por personal o bien por la demanda de trabajo no puedo hacerlo. Pero hasta hace poco tenía un cocinero que era un buen cocinero, que gestionaba muy bien y yo estaba muy, muy tranquilo y no dejaba de ir 8 horas y de tenerlo todo controlado, pero ahora tengo que estar 12. Vale. Vivimos en tiempos en los que cada día ya es más complicado, claro, competir en cuanto a personal, digo, te están hablando una ciudad, Xixón, completamente cada vez más, franquiciada, con sitios sin mucha identidad, pero que eso que hace, pues que llega alguien y ofrece más a un camarero o lo que sea y que te esté, claro, fastidiando un equipo estable que tienes. Sí. Vivimos tiempos muy difíciles para tener un local de hostelería. Sí, muy complicado. Con identidad, Es sí, complicado. Yo sinceramente he pensado muchas veces en cómo puedo atajarlo y no tengo claro exactamente cómo puedo hacerlo. Quiero decir, sufro mucho con esto porque mis equipos no son equipos que echen muchísimas horas, no son equipos que estén mal pagados y son equipos que tienen protagonismo en lo que hacen. Sí. Es verdad que, por ejemplo, yo ahora se habla mucho del turno seguido, perfecto. Yo, por ejemplo, al personal de cocina ahora puedo empezar a darle turno seguido, pero al personal de sala todavía no. Hay algunos días que me sacrifico, me quedo yo y les puedo dar una tarde. No entiendo, no sé muy bien hacia dónde va o cómo va a ir o cómo va a cambiar. No quiero tampoco culpar a es que la gente no quiere trabajar. Eso es mentira. No, claro, ya. Eso es mentira, ni es que... No. Quizás nosotros no hemos sabido... Creo que es un problema antiguo, quiero decir. Y que se está pagando ahora igual, sí, ¿no? Yo creo que hemos trabajado, yo mismo he trabajado en sitios 14 horas con sueldos de 8 horas, con responsabilidades enormes, quitándome toda mi vida, toda mi vida, y nosotros no podemos permitir eso. Lo primero porque eso no dignifica lo que es ser cocinero. Durante muchísimos años en muchísimos restaurantes se ha tratado al personal, se ha normalizado. Sí. Y yo me lo he creído también. Es a lo que voy, que yo falo con algún cocinero de tu generación y todo el mundo es consciente de ese problema. Pero luego también me dice en la otra parte, dice, soy tan buen cocinero gracias a eso. Y a mí eso, bueno, es como, no sé, no lo quiero comparar, pero como el síndrome de la maltratada, ¿no? Yo no lo creo. Quiero decir, no lo creo. Yo creo que si la gente que nos formó entonces o en los restaurantes que nosotros estábamos hubiesen explotado o hubiesen tratado nuestro talento de otra forma diferente, podría ser buen cocinero. Yo no creo que... ¿No hace falta exprimir a alguien hasta el límite de su capacidad? Estamos hablando de... Muchos cocineros quedaron pel camín con niveles de ansiedad, depresión. Yo mismo he sufrido... Yo te estoy diciendo que yo me he tenido... Te voy a decir una cosa que creo que no había dicho todavía, pero te tienes que desintoxicar de eso. Sí. Te tienes que desintoxicar de eso. Tú trabajas en un sitio 15 o 16 horas, encima como te den un poco de poder, que seas tú el que gestiona y te digan, no, esto se tiene que gestionar así porque así nosotros creemos que esto es aquí es así. Claro. Y para esto es así. Y tú te ves gestionando equipos
no tratando mal a personas, porque en mi vida he tratado mal a personas, pero sí que dice, yo no soy esta persona. Pero es fácil reproducir lo que tú lleves, es algo educacional casi. O sea, Sí. tú te educaste en cocinas desde... en grandes cocinas, Sí. estuviste con grandes cocineros, todos sabemos con quién estuviste. Y es muy fácil luego que tú, cuando tengas tu propio negocio, reproduzcas parte Hombre, de esos claro. comportamientos. Claro. Incluso yo cuando abrí el negocio quizás hacía un Claro. poco eso. Es decir, nosotros aquí tenemos que hacer las cosas así y tal. Ya, Soy mucho más feliz ahora. vale. Mucho más. Quiero decir, he vuelto a ser... Toda mi vida, mi madre me lo ha dicho alguna vez, no te ríes como antes. Toda mi vida he sido una persona súper abierta, amable, pero quizás nunca había destacado en nada. Nunca había destacado en nada. Ujú. Era una persona buena, tengo muchas cosas de mi padre que era un creador impresionante, o de mi madre que es una artista impresionante, pero nunca he destacado nada. Y yo llegué a ser cocinero, que era una cosa que a mí ya me gustaba, porque siempre cocinaba para los demás y tal, pero claro, llegué y empecé a destacar. Ajá. Era como, tú vales en esto y tú vas a ser bueno en esto, y es como decir, hostia, yo destaco en esto, esto es lo mío, Claro. ¿sabes? Y muchas veces tengo que hacerlo y 1000 horas y pierdes la perspectiva de lo que es la vida, Sí, ¿sabes? Es decir, estoy luchando por mis sueños, sí, pero ¿qué es tu sueño? sí. Claro, y además luego entras en un circo en el cual tú dices, tengo una vida feliz personal, Ujú. propia, soy feliz y a la vez cuando voy a trabajar soy feliz, puedo fomentar esa creatividad, puedo arriesgarme en determinados platos, cómo funciona, puedo asumir parte de un fracaso si algo no sale bien también. Quiero decir, te da una base para poder sentar eso, las bases de algo guapo hecho, ¿no? Sí, la edad también te da eso. Ya. Yo ya tengo 40 años, quiero decir, la edad te da mucho de eso también, Ya. te hace tener otra perspectiva de lo que es la vida, fracasar o caerte te da también eso. Querer cocinar, cuando yo empecé a cocinar, eso es lo que hay que hacer, querer cocinar para los demás. Ya. Que esté rico, que la gente pase un buen eso, y si llega un premio y lo aceptamos y lloramos y nos queremos mucho, pero ya está. Llegó un Sol Repsol, Ujú. tienes un Big Gourmand Sí. y es un sitio de estrella Michelin. Mira, yo te voy a decir una cosa, lo que pienso sobre esto me encantaría, Vale. pero me encantaría porque creo que nos han dicho que eso es lo que hay que hacer, Ajá. ¿sabes? Es como decir, esta es tu meta y para valorar un poco lo que haces parece que es lo que hay que Ya. hacer. Ya. Me encantaría, sí, muchísimo. ¿Sería un fracaso no tenerla nunca? No. Vale. Tengo como muy los pies en el suelo en esto. A mí me gusta mucho cocinar. Ujú. Amo mi profesión, no sabes hasta qué punto. La respeto. Me gusta lo que es ser cocinero, ponerme mi gorro, que todo esté limpio, que mis camareros traten a la gente con cariño, que es lo que soy, Claro. ¿sabes? No tengo que demostrar nada a nadie, pero es una cosa que a mí me gustaría conseguir la excelencia, pero desde un punto de vista, no desde ese estrés incomprendido, sino desde la unión de los equipos. Oye, chicos, estamos aquí, queremos mejorar cada día, vamos a intentar ser mejor entre todos, sin que haya una sesión porque no os va a hacer bien a vosotros, ni me va a hacer bien a mí. Vamos a intentar ser mejor. Tú tienes tu vida, pues yo no quiero estar dentro de tu vida. Tú tienes tu vida, yo quiero ser un apoyo. Que tú vengas aquí, tengas tu sueldo, vivas bien y encima vengas al trabajo y puedas estar a gusto. Claro. Y si así la conseguimos, va a durar para toda la vida. Claro. Porque se hace desde un punto, desde el equilibrio, Claro. no desde la ansiedad, no. Pero igual ese tipo de guías fomenten precisamente lo contrario, esa competitividad, ese marketing, ese mundo de esta gente que siempre dice salir de la zona de confort. Perdona, igual soy más feliz y estoy en una zona de confort cómodo, a gusto, igual rindo más. Yo creo que es un problema también de la sociedad. Ya. No creo que sea un problema de las guías, es un problema de las expectativas que uno tiene uno mismo, de cómo gestionar el ego, de tus inseguridades hacia dónde se van y
todos estamos súper expuestos a todo. Muy rápido vivimos. Todo muy no valoramos rápido. nada. No te voy a vender la moto de que yo no estoy expuesto a eso, porque sí. Y de repente llego a casa muchas veces y cojo el móvil y de repente cojo el Instagram y digo, joder, lo que está haciendo esta persona y yo, madre mía, no hago nada, no soy creativo, no soy... Y esto es mentira, ¿eh? Y pasa, y Eso. pasa. Y también me da cuenta de que no soy el mejor, no soy el peor. Y una cosa que sí tengo muy clara es que soy muy trabajador. Sé que no me dejo ir. Sé que mi negocio no va a quedar en el olvido porque me gusta que la gente esté bien. Entonces, bueno, si eso llega, ojalá. No quiero acabar la entrevista sin preguntarte por Arrieros, que yo creo que lleve un grandísimo proyecto que tú echaste a andar, una unión entre toda la Vía de la Plata, que yo creo que, bueno, todos llevamos toda la vida escuchando la Ruta de la Plata, pero estás poniendo en valor y uniendo a mucha gente que desconocía el trabajo de unos y otros, ¿eh? Me hace muy feliz. Quiero decir, esto nace con la iniciativa del sentimiento que yo tengo por mi tierra y de tenerlo un poco más cerca, ¿vale? Entonces, la intención es todo lo que rodea a mi tierra y la unión que hace con la que hoy es mi tierra y la ciudad de mi vida, que es Gijón. ¿Cómo podemos unir esto? Pues yo creo que lo podemos unir de esta forma. Y nace un poco por eso. Con ganas también de seguir aprendiendo y poder traer gente que diga ¿qué puedo aprender yo de esta persona? O a ver esta persona que está haciendo. Y luego también es verdad, yo soy siempre quien elige las personas que vienen y me suelo guiar mucho por el feeling de que creo que van a ser buena gente. Sí. ¿Sabes? Digo, a lo mejor luego me confundo, pero me da como... Hostia, ¿qué? Bueno, pero una de Qué las buenas claves del personas. éxito de Arrieros siempre hay el buen rollo que hay. Sí, Además, tu sí. cocina se ve, oyenle rises, o sea, Sí. quiero decir, hay muy buen ambiente, entonces tienes que además suele estar lleno y estamos todos apetiguñados, entonces Sí. hay muy buen rollo siempre. Sí, muy... sí. A veces hay que juntar mesas, Sí, sí. sentamos a unos con otros porque no, Sí. porque no hay... Y luego hace 2 años hice Arrieros Plasencia, Sí. que es benéfico, Sí. que probablemente, si no este año, el año que viene va a haber uno en Gijón también, bien. Arriero benéfico. Eso te lo estoy diciendo a ti ahora, eso no lo Qué sabe, bien. no lo sabe nadie. Un poco porque la gente pueda conocer mi ciudad, ¿vale? Y un poco porque la gente también pueda conocer la ciudad en la que estoy y que si entre todos somos capaces de sumar un poquito, pues bueno, pues lo sumamos y ya está. Viene la gente, los cocineros vienen, yo les pago la estancia y les pago lo que han gastado Claro, y todo lo demás claro. se dona y ya Qué está. guapo, qué guapo. Y bueno, Qué guapo. lo pasamos bien y me gusta meterme en estos saraos. Sí, celo. Bueno, pues yo lo que sí que puedo decir a los oyentes y es que vayan a Farragua, que vayan a probar. Van a probar cosas que piensan a lo mejor que saben de una manera, pero tú das la vuelta para que sepan de una forma que estoy seguro que ellos va a gustar. No conozco a nadie que fuera a Farragua y que saliera de allí. Bueno, alguna habrá también. Bueno, alguna habrá, ¿eh? Alguna habrá también. También yo os digo que llamen y reserven. Sí, que llamen y Que la reserven. cosa, cuidado, está poniéndose brava. ¿Eh? Y que no tengan miedo. Vale, eso. Que no tengan miedo, que Farragua es un sitio amable, no les vamos a clavar. No. Si hay alguna cosa que no les gustan, que no tengan miedo porque vean que solo son menús. No son ni menús cerrados, ni menús carísimos. Vamos a intentar agradarlos, van a estar a gusto. Que no tengan miedo, que vayan a probar. Muchas gracias, amigo. Un abrazo. No, gracias a ti, que lo paso contigo genial cada vez que vengo.